Pensamiento y oración del día. Unidos somos más fuertes. En la unión está la fuerza. Cuando nosotros nos unimos, tenemos la fortaleza de pensar, de mirar y de darnos cuenta que muchas cosas podemos hacer. Cuando empezamos a ser individualistas, empezamos a no tener la facilidad de poder hacer las cosas en unión. Aprendamos a unirnos más y buscar en unión al Dios Todopoderoso. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 dice: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos o hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Debemos ser más unidos. Muchas veces queremos vivir la vida separado de los demás, pero debemos entender que por medio de la unión más grande es nuestra fortaleza. Nuestra unión mental queda grande y muy buenas ideas en la misma unidad. Unidad de fortalecimiento para el espíritu y para buscar mejor la forma de vivir. También de mente. Está establecido que el Espíritu Santo en nosotros quiere que nos amemos, que haya una significación de protección mutua. Cuando nos unimos en oración, nos unimos por una causa, podemos tener visiones diferentes y a la final buscar una vibra positiva y buena para nuestras emociones. La humildad hace grande al ser, ya que en la misma unidad crea mucha humildad, porque así sabemos que podemos depender de otros y que nuestras fuerzas no son solo nuestras. Dios nos la da a todos y así podemos también protegernos del enemigo por medio de la fortaleza del amor y ante todo para que Dios se pueda glorificar en cada uno de nosotros. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, en los momentos en que no he sabido buscar de otros, sé que he fallado. Tú me das ya la bendición y esta bendición debo, por medio de con otros unirme, también tengan esa bendición que tú nos puedes dar a todos. Cuídanos, Señor, bendícenos, Señor, bendícenos como familia, como iglesia y como seres humanos unidos los unos a los otros, en nuestro trabajo, en nuestros día a día, en nuestros compromisos, para que aprendamos de que tú nos has creado a todos y que por medio de la humildad podamos ser cambiados y transformados. Bendice cada día mi proceder y mi forma de actuar y la forma en que yo debo demostrar que por medio de la unión estará nuestra gran fortaleza. Así podré también demostrar de que soy una persona unida con todos los demás en el nombre de Jesucristo nuestro Rey Salvador. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Rey Salvador, y el pueblo de Dios dice amén.